quienes han interpuesto una demanda de nulidad contra la reforma de la Ley de Registros y Notarías ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, Mariana, como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia de Noticias Globovisión Economía. En efecto, tuvimos la oportunidad de reunirnos acá en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde el gremio de abogados vino a exigir la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Registros y el Notariado. Esta ley indica pues que estos registros legales, civiles y mercantiles deben estar anclados al valor del petro. La doctora Yelixa Vívenes nos explica cuál es la incidencia que esta tiene para los venezolanos. Tiene un impacto económico muy fuerte en virtud de que las tasas que antes estaban consideradas dentro de un renglón arancelario, anclados a la unidad tributaria, ahora pasan a anclarse al petro. Como todos sabemos, el valor del petro está anclado al barril de petróleo. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que va a causar un impacto gravísimo en todos los sectores de la economía venezolana y hasta en el ciudadano común, porque un poder que en Venezuela, con esta nueva ley, con estas nuevas tasas, porque quiero aclarar que lo que definitivamente se reformaron fue nuevos artículos puntuales, que estos artículos lo que hicieron fue fijar las tasas y aumentar los montos de todas las actividades notariales y registrales. ¿Qué pasa? El valor de un poder en la actualidad va a ser de $1.2 y si tomas en cuenta que el salario mínimo venezolano está en $2, el impacto sobre el salario del mismo es tremendo. Esto significa que no cualquier venezolano va a tener acceso a registrar una sentencia, a registrar un vehículo, ya que los montos incluso quedan a discrecionalidad del funcionario o director de Sarén, que en el momento que lo crea conveniente puede ajustar dichos montos. Es decir, no hay una tabla puntual o una ley de donde se pueda derivar la seguridad jurídica que nos tiene que dar el otorgamiento de una ley para que la colectividad tenga tranquilidad y pueda de una u otra manera resguardar su propiedad y el derecho progresivo a tener una economía que vaya en ascenso y no en descenso. Bien, Mariana, la abogada también aseguraba que la reforma de esta ley tiene un impacto social negativo, pues considera que en vez de establecer tasas justas, es una especie de impuestos encubiertos que afectan no solo al ciudadano, sino también a los gremios de abogados y contadores en nuestro país. Es la información que tenemos hasta el momento para Noticias Globovisión Economía y con ella vamos a retornar el contacto contigo al estudio, Mariana. Y nos corresponde también establecer contacto con nuestra compañera Giselle Quintana a esta hora. Ya tiene información de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Así es, el día de hoy la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN, realizó una rueda de prensa para detallar los principales problemas que afectan al sector. Su presidente, José Agustín Campos, señaló que el principal es la falta de financiamiento, seguido de la sanitarización del rebaño, el abigeato, la inseguridad, el cobro de vacuna y la falta de combustible. Veamos parte de sus declaraciones. El financiamiento es uno de los insumos más importantes para la producción nacional. El sector productivo viene dando el frente con sus propios recursos, con su propio impulso, pero es necesario, clamorosamente necesario, para el sector productivo el financiamiento agrícola, tanto público como privado. En materia de cereales, en condiciones normales se requiere recursos para la siembra de 1 millón de hectáreas de cereales. Otro elemento muy importante que tenemos que atacar desde el año 2022 es el elemento de la sanitarización del rebaño ganadero venezolano. La sanitarización en todos los aspectos, no solamente en las campañas oficiales de vacunación de aftosa y rabia, sino aguas abajo en todo lo que tiene que ver con las vacunas, en todo ese elemento vital para tener una buena salud animal, que tener una buena salud animal repercute directamente en la calidad de la vida del pueblo venezolano. Solicitamos al fiscal general de la República, desde la Dirección Nacional de CONFAGAN, que a los delitos de abigeato y a los delitos de inseguridad que ocurren en el campo venezolano
no se le dé un trato de delito común, sino que se apliquen las leyes especiales para que el delincuente no sienta que una cautelar es algo así como una mamadera de gallo. Uno de las líneas fundamentales es que PDVSA se ponga al día con el 100% de la producción nacional de gasolina que necesitamos nosotros para nuestro movimiento, para nuestra movilización, el sector productivo en general. Las alcabalas siguen estando allí, por lo menos no hay menos de 30 de aquí a la ciudad de Maturín. Entonces, cuando las alcabalas se desvían y se convierten en un antro para el chantaje, en un antro para el cobro, en un antro para la extorsión, por supuesto que las autoridades superiores tienen que tomar las medidas. Ante toda esta situación, Confagán considera necesario que se coordinen reuniones con el gobierno nacional a fin de atender todas estas necesidades y que el año 2022 sea de una recomposición económica para el sector agrícola. Este es nuestro aporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase contigo al estudio, Mariana. Y también el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Luis Prado, ha explicado que el consumo per cápita está por debajo de las recomendaciones internacionales. En Venezuela uno de los grandes problemas que nos aquejan es esa inestabilidad económica en la cual nosotros no podemos anticiparnos mediante proyecciones ni previsiones, porque la incertidumbre es muy alta, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos anticipar es que en Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Estamos por debajo de las recomendaciones de la FAO, de lo que debería ser el consumo per cápita. Sin embargo, esa cantidad que se está consumiendo en el país, que puede ser aproximadamente un 40 o un 50% de las necesidades reales que debería consumir la población venezolana, esa cantidad la estamos supliendo en un 100% los productores venezolanos. La actividad ganadera ha venido sufriendo los embates de la crisis desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, han venido repuntando los precios y han venido mejorando de alguna forma las condiciones comerciales, aun cuando nuestros precios no suben en la misma medida de cómo se incrementan los precios de nuestros insumos, de todos los materiales que nosotros utilizamos para la producción ganadera. Hemos venido sosteniendo algunas reuniones con el Ejecutivo Nacional y los ejecutivos regionales en pro de buscar mejoras en las condiciones para la producción nacional. Vamos a ver el comportamiento a esta hora de las materias primas en los mercados. Vemos el valor del oro a la hora cotizando en 1.808,95 centavos de dólar para ganancias del 0,41% a esta hora. La plata está en 22,69 dólares por onza. En el caso del cobre también lo vemos con ganancias para el momento, 4,48 dólares. El platino, 1.038 dólares. El paladio, 2.371,27 centavos de dólar. Mientras que el crudo WTI West Texas Intermediate tiene hasta ahora pérdidas y está cotizando en 0,05% de pérdidas. Está en 88,16 dólares por barril. El Bren a la hora, 89,37 dólares por barril con ganancias. El aluminio está cotizando a esta hora perdiendo 1% y se ubica en 3.002 dólares la tonelada. Revisamos las criptomonedas a esta hora. Vemos el Bitcoin con pérdidas del 2%. Se ubica en 37.599,71 centavos de dólar, mientras que Ethereum a la hora está cotizando en 2.711,97 centavos de dólares. Binance Coin a esta hora 376 dólares para el momento. Es la cotización de las cripto. Vamos a revisar
posteriormente. Nosotros tenemos a esta hora con nosotros en el estudio a Luis Barreto, él es director ejecutivo de Index Global Corp y está con nosotros la tarde de hoy para hablar de los servicios financieros que ellos están prestando a esta hora y el apoyo que pueden prestarle al momento de ustedes revisar lo que tiene que ver con la participación en los mercados, cómo entrar, cuándo salir, cuáles son los momentos oportunos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Bien, quisiéramos conversar con ustedes sobre lo que hace Index Global Corp y cuáles son efectivamente en este momento los servicios que se pueden prestar en un momento como el que atraviesa el mundo de alta volatilidad en los mercados. Han sido 2 años de mucha volatilidad donde hemos visto que las cosas que parecían seguras se desplomaron en algún momento y han retomado algún curso. Sin embargo, las perspectivas para este 2022 no son las más favorables en el caso de los mercados. Bueno, fíjate, nosotros somos una compañía que se dedica exclusivamente a los servicios financieros especializados en mercados de futuro. Para los que no saben lo que es un mercado de futuro, es ese mercado que se genera cuando yo compro algo hoy para que me lo entreguen en el futuro. Por ejemplo, la mayoría de las materias primas más importantes del mundo, los commodities, todos cotizan en mercados de futuro. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros específicamente sabemos cuándo es el mejor momento para adquirir cualquier materia prima en el mercado. Fíjate, por ejemplo, ahorita en el caso del café. El café tiene todo el 2020, 2021 subiendo, incrementando su precio. Ya el café hoy en día está en un precio muy elevado. Y la recomendación que nosotros hicimos, incluso en medios digitales, en otros medios de información, es que, bueno, a los que compran café en el mercado para producir, en este momento está caro y va a venir una caída, lo que nosotros decimos una corrección. ¿Por qué? Porque los precios de las cosas, o sea, de las materias primas o de todo, no crecen al infinito y más allá. Fíjate el mismo caso del petróleo, que por lo menos para nosotros los venezolanos es súper importante estar al día con el tema petrolero. Nosotros hace aproximadamente 8 meses, el año pasado dijimos, cuando el petróleo estaba como en 60, que el petróleo va a llegar a $105 por barril, aproximadamente en el primero o segundo trimestre del año. O sea, hicimos recomendaciones a Venezuela que debía prepararse en la parte de producción, comercialización del petróleo, porque ahorita es un excelente momento para nosotros empezar a comercializar petróleo, para venderlo, porque obviamente el mercado tiene una demanda que hay que satisfacer y nosotros tenemos un gran potencial productor de petróleo y para nadie es un secreto. Entonces, bueno, aparte nosotros trabajamos con todo lo que son todas las materias primas, todo lo que es trigo, todo, soya, café, algodón, carne de cerdo, carne de ganado, oro, paladio, todo lo que cotiza en los mercados de futuro, nosotros prácticamente sabemos cómo se mueven, específicamente como tú dices, podemos saber las proyecciones de qué es lo que está ahorita para comprar y qué es lo que está ahorita para vender. Por ejemplo, el cacao está en su mejor momento para comprar, para que las empresas que trabajan con esta materia prima adquieran un stock considerable antes de que el precio empiece a subir en el mercado. Dentro de estas opciones de inversión, cuando las personas pueden estar preparadas o entender cuál es el mejor momento de entrar a comprar algún tipo de estos instrumentos que existen en los mercados financieros y cuál es el momento de efectivamente vender. Esa decisión de vender cuando está en un mercado de subida y crees que va a seguir subiendo, pero como señala, siempre hay una corrección. ¿Cómo tomar esa decisión de hasta aquí me paro? Es que allí es donde el trabajo de nosotros y de nuestros analistas. Por ejemplo, nosotros establecemos un promedio. Nosotros sabemos cuál es el verdadero promedio que tienen los precios de X materia prima y entonces cuando se aleja muchísimo de ese promedio es porque ya es momento de vender. Pero cuando está cerca de ese promedio que nosotros establecemos, es el mejor momento para comprar y realmente se comporta de esa forma. Y fíjate lo delicado que es el tema de las materias primas cuando las compramos caras. Vamos a retroceder al 2008 cuando el petróleo estaba en $147 por barril. El que compró petróleo en ese momento, o sea, no ha podido recuperar, o sea, tuvo que vender a pérdida. ¿Por qué? Porque las materias primas efectivamente son altamente volátiles y cuando el precio de algo corrige para que vuelva otra vez a ese precio, puede pasar muchos años, pueden pasar muchas cosas. Entonces, por eso es que siempre la recomendación es, oye, si está caro, no lo compres. Por ejemplo, cuando ya se habla mucho en la calle de que es el mejor momento para comprar tal cosa, es porque ya está caro.
Ahora, hay materias y hay cosas que en los mercados dependen mucho del momento en el que se está viviendo. Casos como el de los granos, casos como lo que tiene que ver granos, cereales, todo este tipo de materias depende mucho de lo que es el sector industrial y de lo que es la actividad efectivamente del mundo, si está el proceso incluso de consumo de la persona en el momento. También el petróleo le pasa lo mismo, depende mucho del momento industrial, se ha visto muy afectado por el tema del COVID, la economía de movilidad lo afecta mucho, pero hay otras materias primas que han sido intercambio por excelencia, como es el oro, y el que quizá no reportaba grandes intereses o grandes ganancias en su momento, pero como señalas, el que entró en 1.500 y quiso respaldar su capacidad, o en 1.400 o hasta en menos, y quiso respaldar, hoy está viendo grandes ganancias y a lo largo de este tiempo ha visto cubierto su capital. Eso también es algo importante de destacar en estos momentos, el caso de la plata, e incluso otros como el cobre, el paladio, el platino, que tienen uso industrial. El saber para qué se utiliza cada cosa te da capacidades para saber en dónde invertir y cuál es el momento y en dónde respaldar tu capital si lo quieres resguardar en cuanto a lo que es el monto total que tengas en ese momento. Me gustaría hablarlo al regreso de la pausa. Ya volvemos. Les dejaba la consulta antes de irnos a la pausa y tiene que ver con el tema de cómo definir o cómo elegir qué tipo de materia comprar o qué tipo de inversión realizar dentro de los mercados. Muchas personas se van por instrumentos que dependen de las actividades industriales o comerciales del mundo, como el petróleo, los cereales, los granos, bueno, en general por esa línea de materias primas. Pero está la otra línea de materias primas que es el tema de los metales, a las que muchas personas no le tienen fe, quizás no manejan muy bien los términos por los cuales estas se manejan en los mercados. Algunas tienen uso industrial, otras como el oro es un activo de refugio por excelencia y es como tener dinero en el momento y resguardar un capital. Fíjense, por ejemplo, en el tema del oro y los metales, como lo dices tú, son el activo por excelencia de resguardo de capital, porque realmente estamos comprando oro y el oro no pierde un valor, no pierde valor con tanta fuerza como lo pueden perder otras materias primas. Pero, por ejemplo, en el tema de las inversiones, lo más interesante a la hora de las materias primas es mejor invertir cuando se trabaja con materia prima, pero en activos de inversión yo siempre utilizo los índices bursátiles como la mejor referencia de inversión. ¿Por qué te quiero decir eso? Porque nosotros incluso dentro de nuestra estructura de trabajo desarrollamos un plan de jubilación para los venezolanos que viene atado a los rendimientos de los índices bursátiles norteamericanos, que si esto se llegase a aplicar, podríamos resguardar el futuro de los patrimonios de los venezolanos que hoy en día no cuentan con una jubilación. Ustedes hablaban de las jubilaciones indexadas. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería ese patrón? Fíjate, si de algo estamos seguros completamente, que a pesar de que han habido guerras mundiales, muchas crisis, los índices bursátiles norteamericanos no se destruyen, son básicamente poderosos. Entonces, si nosotros agarramos, imagínate, el pasivo de todos los empleados, de todos los trabajadores venezolanos y los atamos a los rendimientos del Standard & Poor's 500, que sabemos que consistentemente crece año tras año. Fíjate que con el 2020 el Standard & Poor's cerró por encima de 20% de rendimiento, el 2021 28% de rendimiento. Año tras año nosotros los venezolanos podríamos atar el pasivo a esos índices para que estos índices nos protejan a nosotros, los protejan a todos de una crisis financiera como la que vivió Venezuela o como la que se está viviendo en muchas partes, porque a pesar de que muchas cosas pasan en el mundo, los índices bursátiles siguen creciendo, el Nasdaq sigue reportando ganancias, el Standard sigue reportando ganancias, incluso el mismo Dow Jones, que es el índice industrial, siguen reportando ganancias. Entonces, ¿por qué no utilizar esos índices bursátiles a nuestro favor? Aquí, y desde la plataforma de Index Global siempre le invitamos a los venezolanos, a los que nos están escuchando, que esto se puede hacer real. Esto se puede hacer real para todos nosotros, porque si de algo estamos sufriendo ahorita es de ansiedad de saber qué va a pasar con los trabajadores en Venezuela en el futuro. Esa parte de jubilación es algo que se tiene como un gran problema, pero no se está trabajando en la solución. Y allí es donde nosotros les decimos, la solución es sencilla. Vamos a indexar al Standard & Poor's o al mismo Nasdaq
parte de un porcentaje mínimo del salario de los trabajadores. Estadísticamente sabemos que esos índices son altamente poderosos, producen muchísimo dinero y pudiéramos utilizarlo para que los trabajadores de verdad en 20, 30 años podrían tener una jubilación, se genera una estabilidad laboral. Y obviamente para nosotros es una gran ventaja porque incluso en toda Latinoamérica no existe jubilaciones indexadas. O sea, de verdad podríamos ser pioneros en esto. Ustedes también han desarrollado un índice, el índice de desayuno. ¿Esto en qué podría ayudar al venezolano o a lo que es nuestro mercado? Fíjate, si tú quisieras abrir un modelo de negocio o un restaurante o vas a desayunar, quieres saber cuál es la mejor referencia de precio, revisa el índice del desayuno y puedes decir, bueno, yo quiero vender desayuno, por ejemplo, en mi restaurante, y yo lo voy a sacar en un precio muy elevado. O sea, si tú revisas el índice del desayuno, te va a dar cuánto es el valor promedio. Creo que son $5 por desayuno. Venezuela es uno de los más caros. Entonces, si nosotros nos vamos muy por encima, corres el riesgo de que no te compren. Y si te vas muy por debajo, corres el riesgo de que pierdas dinero o tengas que sacrificar utilidades de tu negocio, etcétera. Por ejemplo, fíjense en el caso de McDonald's. McDonald's, cuando fue a sacar los McNuggets, ellos contrataron a Ray Dalio, que es uno de los traders de commodity más importantes del mundo, para que solamente les dijera el precio en que ellos debían sacar el pollo, los nuggets de pollo en el mercado para ser altamente competitivos. Entonces nosotros utilizamos siempre los índices como una referencia. O sea, los índices siempre nos van a dar la referencia de cuán caro o cuán barato se come en el caso del índice del desayuno. Bueno, Luis, quisiéramos ya para finalizar que nos digas cómo los pueden ubicar, dónde pueden obtener este índice, cómo pueden verificar la información. Bueno, pueden entrar en la página web www.indexglobalcorp, index como índice en inglés, Index Global Corp. Ahí nosotros tenemos todo bien desarrollado, ahí nos pueden escribir. Mi correo ljbarreto@indexglobalcorp. Allí perfectamente podemos, o sea, la invitación es que de verdad, por ejemplo, se pueda hacer real esto de las jubilaciones porque pues, tiene que ser un trabajo en conjunto, un trabajo sector comercio, sector financiero, el Estado. Entonces, claro, allí los invitamos a conocer nuestro trabajo y que de verdad podíamos... Y además existen las herramientas para poder... Exactamente, que podríamos brindarles toda la información sobre estos temas para saber cuándo comprar, cuándo vender, saber cuándo entrar en oro, salir de petróleo y toda esa información que puedan